Buenas, yo soy Javier Caño y esto es Caño de Panenka, un canal sobre fútbol español con vídeos todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Hoy volvemos a aparcar la actualidad de Primera División, como hicimos la semana pasada, para repasar a los mejores jugadores sub-21 de Segunda. Y hoy vamos a hablar de entrenadores, porque también hay que hablar un poquito de ellos. Dan, bienvenido, vamos a hablar un poco de entrenadores. Sí, Javier, vamos a hablar de entrenadores que si en el vídeo de Estrella Perlas sub-21 de la Liga High Promotion dijimos que la segunda división es una mina de oro para estos jugadores, también lo es para los entrenadores, que es el salto previo prácticamente a entrenar a un primera división o a un equipo del extranjero. Todos los entrenadores prácticamente pasan por, ya bien sea la segunda B o por la segunda división. Lo bueno que tenemos de la segunda división es que prácticamente todos los entrenadores siempre son entrenadores españoles, son entrenadores de la academia de nuestro fútbol español. Entonces, entrenadores potenciales de entrenar, bien sea a equipos de primera división o equipos en el extranjero, como está haciendo en la Premier unos cuantos y en el Sí. resto del mundo. A alguno le habrás tocado un poco el corazón, con eso de Segunda B, muy Sí, sí, sí. romántico. Sí, hombre, porque bueno, nuestro fútbol español prácticamente en segunda, primera ref, segunda ref, que yo siempre lo llamaré segunda B, siempre lo Sí, llamaré segunda B. Todos los entrenadores son españoles no, sí, sí. y muchos entrenadores que merecen mucho, mucho la pena y un seguimiento quizá un poquito más de cerca. No, que hay mucho nivel, que solo hace falta ver, Sí. solo hace falta ver en la Premier quiénes son los entrenadores que Sí. están marcando la diferencia. Pues vamos ya para adelante, si te parece, el primero para ti. Pues mira, vamos a empezar con un entrenador que yo viví de cerca porque entrenó aquí en Santander y es un entrenador que bueno, es muy buen entrenador, es Iván Ania, es la tercera temporada en el Córdoba, son 48 años. Luego, también quiero hacer un poco mención a a la edad. Prácticamente todos los entrenadores de la segunda división están entre los 40 y los 50 años, no son entrenadores súper, súper viejos o entrenadores de la No, vieja escuela. Hay entrenadores, sí es verdad que hay algún caso excepcional, pero son todos entrenadores de esa media escuela entre los 40 y los 50 años. Es el caso de Ania, que tiene 48 años, es su tercera temporada en el Córdoba. Anteriormente estuvo dos temporadas en el Algeciras en primera ref. También en el Racing, que en el Racing, bueno, llegó con poca experiencia, sí. pero subió al Racing de segunda B a la segunda división, jugando en segunda B como Los Ángeles, jugando también como lo requería aquella segunda B, ¿no? En momentos de apretar abajo y de ser un equipo un poco más humilde y en momentos de creerse que eres un equipo de segunda división. Lo consiguió y el paso ese primer año en segunda le costó mucho y le pilló muy, muy verde. No tenía experiencia apenas en el fútbol profesional, sí la tenía en segunda B, pero no en el fútbol profesional, y aquel año acabó siendo destituido a mitad de, bueno, no llegó creo que ni a mitad de temporada porque los números Ya. del Racing eran tétricos, pero sí que le faltaba curtirse un poco más. Lo hizo en el Algeciras y es que ahora en el Córdoba lo está haciendo increíblemente bien porque no es fácil coger a un recién ascendido a la segunda división. Prácticamente Sí. todos los equipos que suben a segunda o a primera, muchos acaban descendiendo ese mismo año, y no es que consiguiese la permanencia con el Córdoba, es que le hizo jugar muy bien y en los 3 años que está entrenando al Córdoba, soñar a la afición del Córdoba con un posible ascenso. 27 goles a favor del Córdoba, 8 victorias. 6 empates, no, sí, no, 8 victorias, 8 empates y 6 derrotas. Muy buenos Sí, números la verdad que sí. para ser entrenador del Córdoba, y es un entrenador que me gustaría ver en primera división dentro de no mucho. Yo tengo ganas también porque hablan de un entrenador de perfil asociativo, ¿no? O sea, de perfil de que Sí, sus equipos quieran ser mandones con balón. sí, 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 sí. No, igual no sé si estilo tanto como Eder Sarabia, pero digamos que un poco de Es la escuela asociativa. Es divertido ver a Córdoba, es muy divertido, sobre todo ver un partido del Córdoba en el Arcángel. Todos sabemos la dimensión que tiene la afición del Córdoba, pero es que encima luego el equipo le ayuda, el equipo ayuda a que la gente se venga arriba porque ve al Córdoba que ya le visite el Racing, Las Palmas, el Déporo o cualquiera de los de arriba. El Córdoba se divierte mucho con el balón y Ania quiere eso, ¿no? Está bien eso. Es un entrenador divertido, también que va siempre ahí muy, muy formalito. Eso lo hablamos mucho cuando estuvo en Santander, y la verdad que sus equipos son muy, muy divertidos. Y si estás viendo este vídeo, pues te animo a ponerte un partido del Córdoba en el Arcángel, que te lo vas a pasar muy bien.
De lujo, de lujo. Pues oye, si te parece, vamos al segundo. A ver si es tan divertido como Mira, Ibanania, pero seguro que es igual de bueno. el segundo es. Quizá los más jóvenes no le conocen tanto. Nosotros, tú y yo, Javi, que, bueno, que no somos fósiles aquí, Que pero me somos refiero. jóvenes, ¿eh? Ah, no, 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 Dan. ya, ya, ya. No, 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 pero es que me voy a un exjugador que Vale. quizá hay mucha gente que no conoce y creo que nosotros fuimos la última generación en verle jugar. Y es Pablo Hernández, Sí, sí, sí. el jugador bueno, jugó en el Valencia, jugó en el Leeds United, sobre todo en el Castellón, leyenda del Castellón. Son 40 años y es que no se retiró hace no mucho tiempo. De hecho, bueno, yo tengo una camiseta ahí de él, del Leeds United, de la temporada 2020 o algo así. O sea, Sí. no se retiró hace no mucho tiempo. Son 40 años sin experiencia en el fútbol profesional. Como prácticamente todos los exfutbolistas deciden dar el paso bueno, a sentarse en los banquillos y él lo hizo en su casa, lo hizo en el Castellón. Castellón B. Estaba John Platt en el primer equipo, un holandés debido a la propiedad del Castellón, que es un propietario holandés, pues tenía John Platt, un entrenador de 38 años, que sí es verdad que la temporada pasada lo hizo muy bien con el Castellón, pero esta temporada no le estaban saliendo tan bien Ya. los números. Le cesan. ¿Y cuál es el sustituto? Pues Pablo Hernández, que claro, vas a alucinar con los números que se ha tenido esta temporada, porque son 10 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Muy bien. Sí, Son sí. muy buenos números para un entrenador que no tiene experiencia en el fútbol profesional y que este es su primer paso. Nada sencillo coger un Castellón en la Liga Hypermotion. Un entrenador clásico con un 4-4-2 clásico que, bueno, le estamos todavía empezando a conocer y empezando a ver un poco cómo juegan sus equipos, pero oye, que le está saliendo bien y que ojalá le siga saliendo bien. Y que este más le podemos dibujar, digo, por el 4-4-2 y el simple prejuicio, que no le he visto a su equipo, pero más, digamos, reactivo, más a la contra, más al espacio. Sí, diría también tiene jugadores, para ello. Eh, Similitudes con el Córdoba en el sentido de que también es divertido ver al Vale. Castellón, porque el Castellón tiene jugadores rápidos, jugadores efectivamente que a la contra son muy, muy, muy peligrosos, y es un equipo que, oye, con el balón con los pies tampoco es su fuerte. Ojo, tampoco es mal equipo con los pies, de hecho muchas veces sale con el balón jugado, pero tiene jugadores rápidos, tiene jugadores también en el medio Mm. campo con capacidad para dar ese pase a los extremos, que hace que prácticamente les dejen solos. Y es divertido porque muchas veces es un equipo un poco inglés, ¿no? Un poco de, oye, hay que meter el balón allí entre los tres palos, vamos a por ellos. Entonces, Bueno, bueno, también es divertido y ver que un entrenador que debuta en el fútbol profesional también es atrevido por su parte. qué bueno, pues ojalá verle en primera, también con el Castellón, porque estas nuevas historias con caras Ujú. conocidas, pero bueno, que digamos que vienen de otra manera, tal, en Sí, primera división se necesitan, pues un poco como ha pasado con el Oviedo, que hacía muchos años que no estaba en primera división, sí. estas cosas refrescan a la primera división y la verdad que ojalá verle en primera. ¿Cuál es el siguiente nombre? El siguiente nombre es un entrenador que debutó en el Sardinero esta temporada, es Igor Oca. Son 44 años. Claro, 48 Bania, 40 Pablo Hernández, 44 Igor Oca, para que la gente se haga un poco la idea. Es un entrenador con experiencia fuera de España. Ahora está común entre los entrenadores españoles Sí, irse a ir buscar el fuera. éxito afuera, pero al fútbol sudamericano. Y muchos entrenadores encuentran el éxito en el fútbol sudamericano. Igor Oca no le salió también, se fue a la Universidad Católica de Ecuador. Luego le ficha el Huachipato, que es un buen equipo de Chile. Y luego se va al Deportivo Cuenca en Chile, creo que es también, con ya 3 años de experiencia, oye, en fútbol profesional. Decide volver a España, donde le ficha el Leganés, el Leganés B. ¿Qué pasa? El entrenador del Leganés es sustituido y Igor Oca entra como entrenador interino.
¿Qué Mm. pasa? Que gusta cómo juega el Leganés de Igor Oca y se queda. ¿Qué pasa? Que el Leganés para mí tiene un equipazo. O sea, tiene jugadores, tiene a Sí. Óscar Plano, tiene a Cissé, tiene a Jorge Sainz, tiene muy, muy buenos jugadores y tiene capacidad, oye, para que un entrenador, si sabe un poco de fútbol, hacerle jugar a este equipo. Son. Que no queremos decir que el entrenador, el anterior entrenador de Leganés No, no supiera de fútbol, que seguro que no, sí, no, solo no, que no, no no, 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 salieron las no. cosas. No, no salieron las cosas. Oye, hay muchos equipos Claro, claro. con una plantilla excepcional oye, que no salen las cosas y cuando no salen, no salen, no salen. Que se lo Y los digan a, números, que se lo digan a Xabi Alonso, por ejemplo. por ejemplo, ¿será que Xabi Alonso es mal entrenador? Pues no, desde luego que no, pero no sale. 10 victorias, un empate y 2 derrotas esta temporada, no con el primer equipo del Leganés, sino juntando Leganés B Vale. y Leganés. O sea que desde que ha llegado a España y que ha llegado a Leganés le están saliendo los números. No, miento, me he equivocado, perdón. Estas victorias fueron con el Sestao River en El año tercera ref. pasado. En segunda ref. No, en tercera ref hace años. El año pasado estuve en Sestao, pero también entrenó al Sestao muy, muy jovencito Ah, en tercera ref y le hizo subir a segunda ref prácticamente ganando todos los partidos. Esta temporada va 2 empates, 2 victorias y una derrota. Tan solo una derrota en 5 partidos. Y yo recuerdo que debuta aquí en el Sardinero y flipamos todos. Sabíamos que Leganés era muy, muy buen equipo, pero vino un entrenador interino que ya el primer día vimos a un Leganés que jugaba muy, muy, muy bien al fútbol. Entonces, o sí sea, que llamó un poco la. también fútbol asociativo. Fútbol asociativo, tiene en el medio campo a Cissé, número 8 de Leganés, que es una absoluta maravilla verle jugar al fútbol. Y es un jugador con muy, muy bien, muy buen pie. También Juan Cruz. Joder, es que tiene jugadores con Sí, mucha sí. capacidad técnica y mucha capacidad. Que sí es verdad que es un juego que igual en segunda muchas veces te puede pasar factura, porque como siempre decimos, es una categoría muy, muy física. Pero oye, que Igor Oca está sabiendo sacar ese potencial del Leganés, que potencial que tiene, por cierto. Y yo creo que sí es verdad que ha empezado mal el Leganés, pero que este entrenador va a conseguir, oye, no sé si acabar de meterlo en playoff, pero hacer unos buenos números en la segunda vuelta para luchar por ese playoff. Pues nos apuntamos también a Igor Oca, así que este es el tercero. Ahora querías hacer algunas menciones, ¿no? Así más cortitas. Sí, sí, porque, claro. Cuando me dijiste la idea del vídeo me puse a pensar entrenadores que pueden acabar en primera división. Hay entrenadores, oye, que ya tienen mucha, mucha trayectoria en el fútbol profesional y que todos conocemos. El Cuco Ciganda, Ramís, Rubi, Gaisca Garitano, joder, son entrenadores que todos conocemos. ¿Acabarán Sí. en primera? Pues evidentemente, seguramente un equipo que se esté jugando las castañas por abajo, pues cuente con Gaisca o cuente con el Cuco Ciga. Son entrenadores que ya conocemos y que ya hemos visto, y son muchos, ¿no? Son muchos los entrenadores que cuando no salen las cosas en primera, pues son entrenadores Sí. que acaban muchos años o haciendo trayectoria también en la segunda división. Pero eso, son entrenadores que conocemos. Pero también hay muchos entrenadores en segunda división que seguramente no tengan tanto nombre, ¿no? Sin ir más lejos, José Alberto, el entrenador del Racing, nunca ha entrenado en primera división. Salió de Mareo y es el Racing el que, bueno, salió de Mareo, acaba entrenando al Sporting de Gijón en segunda, no le salen muy bien las cosas en Gijón y es el Racing el que le da una segunda vida a José Alberto y mira, tiene líder al equipo en segunda Mm. división, a pesar de todas las críticas que le lleven semana tras semana, pero es un entrenador que veremos pronto en primera división, ya sea con el Racing o con otro equipo. Aquí siempre surge la duda o el debate de si José Alberto es entrenador de primera división. No lo sé, pero me gustaría verlo y me gustaría comprobarlo y creo que José Alberto entrenará algún día en primera división. Sí. Claro. También está Pacheta, también está Luis García, está Borja Jiménez, joder, que son entrenadores que han entrenado en primera división. También me gustaría ver a Antonio Hidalgo, el entrenador del Deportivo de La Coruña, que son 46 años.
Entrenador que tampoco ha entrenado en primera división, que empezó la temporada muy muy bien con el Depor. El Depor empezó como un tiro, ya se hablaba de ascenso, pero evidentemente la segunda división es muy muy larga. Ha entrenado al Sabadell, al Sevilla Sí. Atlético, pero no tiene experiencia tampoco en el fútbol profesional y es un poco lo que quiero comentarle, ¿no? A la gente que son entrenadores que dan el paso de la segunda B a la segunda. Y que son potenciales de llegar a la primera división, pero para eso tienes que hacer buenos números en segunda, que no es nada, nada sencillo. Otro entrenador que me gustaría ver en primera división. Y para acabar el Ujú. vídeo, este ya como curiosidad, como tema raro de esta temporada en la liga Hypermotion, voy a hablar del entrenador más joven de la liga. Son 33 años los que tiene Carlos Manso, el entrenador del Andorra. Ah, ¿Qué mira. pasa? ¿Qué pasa? Esto es muy raro, porque yo he estado investigando y no he acabado de encontrar un poco la situación o acabar de entenderla. Carlos Manso nunca ha entrenado, siempre ha sido preparador físico de equipos no profesionales. Llega a la Andorra como preparador físico también, si no me equivoco. eh, Acaba sabiendo mucho del juego y acaba sabiendo mucho de lo que es la pelotita y acaba siendo segundo entrenador del Andorra. Eh, ¿Qué pasa? Que el Andorra, oye, que tampoco está haciendo las cosas tan mal para ser un recién ascendido, pues cesa a Ahí va. Ibai Gómez y acaba Carlos Manso era segundo entrenador, pues acaba siendo el primer entrenador del Andorra. Acaba de llegar al fútbol profesional. Oye, es muy difícil que le salgan las cosas, no es que no tengas poca experiencia, es que no tiene absolutamente nada de experiencia como Qué primer curioso. entrenador. Y es que Qué es primer curioso. entrenador de un equipo de segunda división que está luchando por mantener la categoría. Entonces, bueno, veremos también un poco el caso de Carlos Manso, lo seguiremos de cerca y veremos, oye, 33 años, si un club bueno, confía en él para llevar las riendas de su primer equipo en segunda división, es que alguien ve que tiene capacidad para ello y son solo 33 años, veremos dónde está Carlos Manso con 40 años. No, no, seguro que le tenemos que seguir de cerca porque la historia ya por curiosa Sí. es llamativa. Pues bueno, yo creo que queda claro que la segunda división es una categoría, una división, baja la redundancia, de Ujú. muchísimo nivel para los entrenadores, que muchos de estos acabarán en primera, así que nos apuntamos. Muchas gracias, Dan, por venir y aportar como siempre. Nada, gracias a ti por invitarme como siempre. Dentro de poco, seguro, hablando de otro tema de segunda que siempre mola mucho. Sí, seguro que sí. Y nos vemos, al que haya llegado hasta aquí, nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Ya que estamos, suscríbete, dale like y nos vemos en el siguiente. Agur.